Aquí está conmigo mi compañero de presidente Vicente, ponente, entonces va a exponer el dispositivo. Si gustan iniciar, adelante. Adelante, doctor. Al momento que guste, doctor, podemos comenzar. Cuando digas pongo la presentación, Gerardo. Sí, adelante, doctor. Vale, voy a ponerlo ya en modo presentación. Y ya nomás demos un segundito para presentarlo. Bueno, agradezco la participación del doctor Vicente González Segurén. Él es profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León en España. Él es doctor en veterinaria por la Universidad de León, profesor titular de la universidad desde 1990. Es director de 3 másteres universitarios, 2 de ellos de ámbito internacional relacionados con la fauna silvestre. Es presidente de la Sociedad Euromediterránea para la Vigilancia de la Fauna Salvaje en el periodo 2003-2010. En la Universidad de León ha sido director del Instituto de Ciencias de la Educación y vicerrector de estudiantes, así como representante de la misma en la Fundación Dr. Romero Nieto. Es el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa, así como en el Comité de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del Lobo de Castilla y León. Es académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. En 2017 fue presidente del Comité Científico del Congreso Internacional del Lobo, celebrado en el Centro del Lobo Ibérico de Robledo de Sanabria, en Zamora. En reconocimiento a su labor en defensa de la ganadería y la coexistencia con el lobo, fue premiado Pastor Mayor de los Montes de Luna en el año 2017. Actualmente es presidente de la Sociedad Canina Leonesa y académico número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Y es un orgullo y un gusto que nos acompañe, doctor. Y bueno, pues sin más preámbulo, iniciamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, te tuteo, doctor Segura. Para mí es un honor poder dar esta plática, esta charla, esta conferencia a tanta distancia. He reproducido un poco lo que es el programa para entrar en materia y el título que he puesto, La ganadería y el lobo, un conflicto sin resolver, pues es uno de los que he utilizado para dar las charlas del lobo y que surge, como vamos a ver, pues en primer lugar del año 2015, en el primer nombramiento que tuve en la academia, que tiene 2 niveles, correspondiente y de número, y en el nivel de académico correspondiente decidí que mi discurso de entrada en la academia fuese sobre la ganadería y el lobo. Las razones habría que buscarlas en lo más profundo de mi origen, que fue que el doctor Félix Rodríguez de la Fuente habló en la televisión española sobre el lobo y a mí eso me llamó la atención. Yo probablemente iba encaminado hacia una ingeniería y bueno, pues derivé por ahí. Y en ese momento decidí hablar sobre la ganadería y el lobo en mi país, en España, porque era un tema candente y un tema conflictivo. Pero lo que me ha marcado, digamos, la trayectoria de mis últimos 5 años fue el Congreso sobre Gestión y Conservación del Lobo en Norteamérica y Europa. Invitamos a investigadores norteamericanos que conocían tanto el lobo mexicano como el canis lupus, procedente fundamentalmente de Canadá y que habitaba en el norte en la zona norte de Estados Unidos. En ese congreso tuve el privilegio de ser el presidente del comité científico y asistieron más de 500 personas, tanto de grupos ecologistas, animalistas para llamarlo, como ganaderos, gestores de lobo, de la administración, de universidades. Y en esa fotografía que he querido poner, estoy a la izquierda, en el medio es el profesor
Luis David Mitch, que es la autoridad número 1 en el lobo durante 30 años y que tuvimos el privilegio de poder compartir con él su experiencia. Y a la derecha está Félix García, que es uno de los adiestradores pioneros en nuestro país y uno de los mejores conocedores del perro mastín, que es un perro que se utiliza para la defensa frente al lobo. Vamos a dividir nuestra charla, nuestra plática, en 6 puntos. Unas generalidades sobre el lobo, tanto a nivel mundial como luego especificaremos un poco en España. Conozco algo de cuál es la situación del lobo en México, pero yo creo que lo ideal es hablar un poco del conflicto del lobo con independencia del lugar y del país. Yo creo que la problemática del lobo, con algunas pequeñas diferencias y matices en función del desarrollo de los países, de las zonas, pero el conflicto casi siempre es muy similar y tiene que ver con la ganadería, con las pérdidas que tienen los productores de ganado por los daños producidos por el lobo. Después hablaremos de estos daños, centrándonos en la región, llamamos comunidad autónoma, que es Castilla y León, la región o la segunda región más extensa de la Unión Europea y en la cual pues habitan la mayor parte de los lobos de nuestro país y que puede ser un ejemplo perfecto de la problemática del lobo, porque es una región muy compleja, con zonas de montaña, con perillanuras, con sistemas de producción extensivos pero con modelos diferentes, etc. En tercer lugar, hablaremos de las medidas preventivas, es decir, qué podemos hacer para evitar o al menos mitigar los ataques del lobo. El cuarto punto son medidas compensatorias. ¿Qué pasa una vez que el lobo ha provocado daños? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas, qué instrumentos, de qué instrumentos disponemos? En quinto lugar, y es lo más conflictivo, tenemos lo que se llama gestión poblacional. La gestión poblacional sería el control de la población, bien a través de la actividad cinegética de la caza o bien a través del mismo control hecho por las administraciones. Y muy relacionada con esta gestión poblacional, fundamentalmente por una serie de movimientos que no aceptan que se mate ningún lobo, que no se elimine ningún ejemplar, está el conflicto social. Y este punto, que yo creo que digamos, podría ser extrapolable a la situación de México y de Estados Unidos y de otros países europeos, pues yo creo que es el quid de la cuestión, pero antes de eso necesitamos conocer algunas cosas. En las generalidades, lo primero que hay que decir es que hay 2 lobos. No me refiero a 2 especies de lobo, sino a 2 visiones del lobo. Una es el lobo real, el Canis lupus, que en muchas ocasiones se le pone un segundo apellido, digamos una subespecie, y luego estaría el lobo simbólico. Y este lobo simbólico es lo que nosotros creemos que es, lo que pensamos que representa, nos puede parecer que representa la naturaleza salvaje o que representa al maligno, a un ser maléfico. Y por último, y yo creo que esta es la clave, lo que queremos y necesitamos que sea. Este lobo simbólico, que algunos también lo llaman el tótem, que es una palabra que tiene un origen americano, el tótem el lobo como tótem o como símbolo de los grupos tiene una gran fortaleza y algunos quieren que el lobo sea el ejemplo, el paradigma de la naturaleza virgen, salvaje, prístina, como se quiera llamar. Y para otros el lobo representa lo peor, lo que les puede arruinar. Generalmente en el primero de los grupos están los grupos ecologistas o animalistas, que hoy se llaman quizá a los grupos ecologistas más radicales.
y en el otro estarían fundamentalmente los ganaderos. Algunos incluyen también a los cazadores, estarían en el otro extremo. En esta diapositiva, en la parte superior, en verde, viene las zonas donde actualmente está presente el lobo, y el lobo es un mamífero que habita en el hemisferio norte, y en las zonas en rojo es donde históricamente ha estado el lobo, pero ya ha desaparecido, con independencia que pueda haber reintroducciones o que el lobo, pues como ocurre ahora en Europa Occidental, pues se vayan tiñendo de verde países que aquí todavía están en rojo. Y en la parte de abajo lo que tenemos son las subespecies de lobo, el Canis lupus, pues Canis lupus lupus, que sería el lobo gris. Tendríamos el lobo mexicano, Canis lupus bailey, el lobo ibérico, que se conoce, que comparten España y Portugal, Canis lupus signatus. Signatus es por una serie de manchas o señales predominantes, y bueno, tendríamos otras subespecies. Al final, el lobo como tal, como especie, con independencia de las subespecies, tiene todavía una amplia difusión, no está en peligro de extinción, ni muchísimo menos, como especie global. Hay más de 300.000 lobos en la Tierra, y si tiene problemas o se ha extinguido y se ha reintroducido, o se ha extinguido en algunas zonas y todavía no las ha reconquistado, o hay oposición a que lo haga en buena parte de su zona histórica, que sería esa que marcamos en rojo. En el caso concreto de España, porque vamos a dar algún dato a modo de ejemplo, el lobo tiene o puede tener distintos comportamientos y estructuras un poco diferentes según la zona, pero nosotros nos vamos a centrar, o vamos a poner como ejemplo, la península ibérica. Yo intenté hacer algo de México, pero debido a la escasez de las poblaciones y los datos que hay, que son escasos, pues bueno, he preferido hacerlo sobre el lobo ibérico, porque creo que es un ejemplo perfectamente extrapolable y que nos va a llevar a las conclusiones finales que os decía, o que les decía, que vamos a realizar sobre el conflicto social que tiene esta especie. Este lobo ibérico se llama Canis lupus signatus por una serie de manchas que se ven aquí, ¿vale? Características, las bigoteras, bueno, pues en la cruz también, que le diferencian un poco de otras subespecies de lobo. Para conocer al lobo tenemos que saber cómo se organiza. Para contar lobos, o mejor dicho, no podemos contar lobos de forma individual, o es muy difícil hacerlo, salvo que la densidad sea muy baja o estemos en zonas en las cuales sea fácilmente de identificar, por ejemplo, en paisajes nevados o en zonas muy al norte de nuestro planeta. En general, en todas las zonas en las que el lobo continúa habitando en Europa, la forma en la que se realiza el recuento de los lobos es contando manadas. La manada es la forma de organización del lobo y se puede hacer sinónimo de grupo reproductor o familia, si queréis, y en el fondo la manada parte de una pareja, de un lobo macho y de una loba. Y la camada, para distinguirlo de la manada, la camada son los cachorros del año, es decir, los lobeznos, los lobos que nacen dentro o en el seno de una manada en un año. Normalmente los lobos solo se reproducen una vez al año, y según la zona en la que habiten, pues se puede realizar antes o después. Pero digamos que sería entre el mes de febrero y el mes de marzo, abril. Ese es el periodo, o sea, la primavera. Y la manada típica de lobos, para simplificarlo, luego veremos que puede complicarse la cosa un poco, la manada típica de lobos estaría constituida por 10 ejemplares. 2 serían los reproductores, normalmente solo se reproducen el macho y la hembra alfa. Luego habría
los subadultos del año anterior, si esta manada ya viene reproduciéndose, si es la primera vez que se reproducen, no habría estos otros subadultos, y luego estarían, esos serían 3, y luego estarían los cachorros o los lobeznos del último año, que como media serían 5. Entre 4 y 6 puede haber alguna camada de 10 ejemplares y puede haber camadas de menos, pero la media es de 5 ejemplares. Aquí he puesto esta infografía de Mario Sáez de Buruaga, de su libro del lobo en Castilla y León, en el cual pues vemos que una pareja funda una nueva manada, y vemos cómo después del parto esa manada pasa a tener ya 7 ejemplares, pero con el tiempo pues van, digamos que muriendo, falleciendo una serie de individuos, de tal manera que en lo más avanzado del invierno, justo antes de los partos, pues ya únicamente permanecen 2 ejemplares, o entre 2 y 3 ejemplares de los 7 que había, de los 5 que había al principio, o sea, se reducen a la mitad o menos. Luego, en una manada establecida, partimos de esos 4 ejemplares que teníamos aquí, añadimos y así sucesivamente. Es decir, que realmente la manada de lobos a lo largo del tiempo va cambiando el número de ejemplares. Por tanto, si contamos manadas, ¿cómo calculamos el número de lobos que hay en un momento determinado? Pues podemos hacer 2 cosas. Uno, un valor medio. Establecer un valor medio que tiene la manada de lobos a lo largo del año. En España, después de muchas discusiones, en otras zonas es similar, aunque puede haber manadas con un número más elevado. La forma de estimar la población de lobos se suele utilizar 2 valores, un mínimo y un máximo. Y también, ¿por qué no?, podríamos utilizar un valor intermedio. Cuando se dicen los lobos que hay en un país, normalmente el valor de referencia que se utiliza es el valor máximo. Bueno, mejor dicho, el valor en verano. El valor máximo coincidiría generalmente con esos 10 ejemplares que hemos dicho. Pero en el verano, que es cuando se detectan más fácilmente los lobos por censos que se realizan a través de aullidos que contestan los lobos, pues se considera en nuestro país, en España, que el valor sería de 9 ejemplares. Incluimos a los individuos de la manada y también algún individuo que se asigna a la manada, aunque realmente no está en la misma, sino que se llama dispersante o lobo solitario. La forma de contar, por tanto, siempre es en manadas y multiplicamos por un número de ejemplares. Y ahí incluimos todos, los que están realmente en el seno de la manada y aquellos individuos que ya se van dispersando para en su momento fundar otra manada. Y luego el mínimo de ejemplares estaría justo antes de los partos, es decir, después de pasar la época crítica, que en casi todas las especies es la época invernal, y que sería de 5 ejemplares. Y decía que también podemos utilizar un valor medio. Podríamos utilizar perfectamente el valor de 7, 9 y 5, 14, entre 2 daría ese valor de 7 ejemplares. Pero repito que normalmente si se oye hablar de decir en tal país hay 2000 lobos, eso es multiplicar el número de manadas por el número máximo de ejemplares, que en nuestro caso y en la mayoría de los ejemplos, pues como les decía, oscila entre 9 y 10. La situación del lobo en Europa es esta que se ve en esta figura. Y resumiendo, el lobo de los grandes censos que tienen Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, pues esos lobos van poco a poco desplazándose de la zona este a la oeste, de oriente a occidente, y cada vez hay más lobos en países que ya no tenían ningún ejemplar. El caso más claro es Alemania, pero ya hay lobos en Holanda. El lobo en Francia viene fundamentalmente de las poblaciones italianas, del Canis lupus italicus,
que también está en España, viniendo por el sur de Francia, aunque todavía no se reproduce, ni se conoce hibridación todavía entre el Canis lupus italicus de Italia y el lobo ibérico. Sería una anécdota, las poblaciones terminarán encontrándose probablemente en esta zona, en lo que es la comunidad autónoma de Aragón y en Cataluña. Ahí habrá el encuentro. Pero el resumen es que las poblaciones van aumentando y el lobo va reconquistando territorios porque ahora hay movimientos, la población se ha desplazado mayoritariamente a la urbe, hay movimientos muy a favor de que el lobo se expanda y que haya, digamos, se favorezca que lo haga de esta manera. Esto es lo mismo, pero con datos numéricos, los que comentaba. Pues en España hay unas 300 manadas, serían 2.700 lobos, bueno, pues en Rumanía puede haber alguno más, y el resto de los países, salvo Italia, pues tienen todavía unas poblaciones relativamente pequeñas. La población italiana, estamos personalmente en contacto con las personas de Italia, dicen que puede que esté un poco, digamos, hinchada o aumentada, y la población española al contrario, estaríamos más bien cerca de los 3.000 ejemplares, que es un número considerable de lobos en nuestro país, en España. ¿Cuáles son las causas de la recolonización del lobo donde lo está haciendo en general? En primer lugar, y yo creo que es el más importante, es el abandono, el éxodo rural, el paso de habitantes del medio rural al urbano, es decir, la, digamos, urbanización, entre comillas, de la población. Eso provoca que en el campo haya un aumento del matorral, del sotobosque, que favorece el camuflaje de la especie y a su vez también favorece el aumento de los ungulados silvestres, porque el éxodo rural generalmente va paralelo con una disminución de las ganaderías, fundamentalmente la ganadería extensiva. Otra de las causas por las que el lobo recoloniza fácilmente los territorios es porque es muy poco exigente con el hábitat. El lobo no es el paradigma de un espacio natural salvaje. El lobo es una especie que se adapta muy bien a distintas características. Y, por ejemplo, en España, de una forma sorprendente, en esta zona, que es toda una zona cerealista, en la cual prácticamente todos son campos de trigo, de maíz, pues ahí proliferó sin ningún problema cuando se expandió. También es un animal poco exigente, es muy generalista. Puede consumir presas silvestres, evidentemente, si hay ganado doméstico lo prefiere, es más fácil de cazar, pero también se alimenta, y lo hace, y lo ha hecho sobre todo en gran medida, de las carroñas. La encefalopatía espongiforme bovina en Europa, el mal de las vacas locas, hizo que desapareciesen muchas carroñas del campo por motivos sanitarios, y eso provocó un aumento de los ataques del lobo a comienzos del presente siglo. Luego el lobo tiene, al contrario que la mayoría de las grandes especies de carnívoros en peligro, o en general de los carnívoros, tiene una alta tasa reproductiva. Su estrategia, como veremos después, es el tener muchas crías, y luego, digamos, la supervivencia de esas crías pues es menor que en otras especies, por ejemplo, de carnívoros, en las cuales pues tienen una o dos crías y las cuidan durante mucho tiempo. Aquí predomina la reproducción de todos los años, con 5 o más ejemplares por cada uno de los partos. Y si las condiciones fuesen favorables, podría incluso haber más de una reproducción dentro de la manada. Y luego, sin duda, el menor acoso al lobo. Sobre todo por el no uso de venenos en muchas zonas, porque se controla a aquellos furtivos que, digamos, eliminan ejemplares sin permisos, sin autorización, etcétera. Pero yo creo que detrás de todo está en que la población urbana intenta, pues, un poco imponer los criterios de mantenimiento de estas poblaciones sin eliminar ejemplares.
Por todo ello, en España el lobo pasó de estar confinado en el noroeste de la península ibérica, digamos en esta zona entre Galicia y el oeste de Castilla y León y la parte occidental también de Asturias, se fue expandiendo, y pongo el río Duero, este límite, porque este río marcaba la diferencia por un tema legal, por una normativa europea, la Directiva Hábitat, que impedía su caza al sur del río Duero. El lobo con el tiempo ha terminado, actualmente estos son datos de la población actual, está Manchas donde hay lobos. El lobo sobrepasó el río Duero, no es ningún problema, era una barrera geográfica, digamos, ficticia, que se hacía para proteger una población muy pequeña de lobos que había en las estribaciones de las serranías de Andalucía, Sierra Morena. Estas poblaciones hoy se dan por extintas, ya no se considera que puede haber algún ejemplar aislado, ya no hay manadas reproductoras, ni muchísimo menos. Y esta es una población única, pero era un hándicap que veremos, que se ha agravado porque al norte del río Duero sí se permitía la actividad cinegética y al sur del río Duero estaba estrictamente protegida. Únicamente se pueden cazar lobos al sur del Duero, se podían cazar lobos cuando había daños reiterados a la ganadería. En la práctica el control era más bien muy pequeño. Y esta era la población que comentaba que procede de Italia. Esto es para que se vea la evolución. Aunque solo se vea el color en Castilla y León es porque es un mapa hecho para Castilla y León, pero había lobo aquí también. En 1970 estaba recluido a esta zona de aquí. Ya en el año 88, en el censo que se realiza, hay un avance considerable y un aumento también de la población. En el siguiente censo se hace en teoría cada 10 años, pero siempre son 12, 13 años. Cuando se realiza, avanza también notablemente la población. Ya explicaremos por qué aquí el lobo se paraliza en la provincia de Salamanca. Y ahora mismo, en el último censo del 2013 y los datos que tenemos recientes, el lobo ya está en la Comunidad de Madrid, está muy cerca de Madrid capital, algo que parece increíble, está en Castilla-La Mancha, sería Guadalajara, y donde está ocasionando más daños es en esta provincia Ávila, donde está atacando sobre todo a ganaderías extensivas de ganado vacuno. Esto es la traducción a número de lobos de las manadas reproductoras que hay. En Castilla y León ya veremos que son 179 las del último censo. En Galicia son 78, que corresponde a esos unos 600 lobos. En Asturias el número de manadas es de 30 y tantas manadas y ya el resto de comunidades tiene muy poquitas. 4 o 5 en Cantabria, una en La Rioja, una o dos en Guadalajara, y esto que pone aquí, Sierra Morena, con tantos interrogantes, no habría manadas, podría haber algún lobo aislado. Cada vez se piensa que el lobo prácticamente se puede dar por desaparecido, digamos, en la comunidad andaluza. Estos son datos que los paso muy rápido porque solo son de Castilla y León comparando dos censos. Se ve que de las 149 manadas que había en el censo 2000-2001 se pasa a 179, es un aumento considerable, y en el censo actual se ponen estos cuadrados grises y el censo del 2001 se ponen esos círculos rojos. Como veis, las manadas están en sitios similares, algunas desaparecen, se mueven, se desplazan, pero bueno, la mayor concentración está en la provincia de León, que es en la que me encuentro, con 55 manadas, seguida de la provincia de Zamora, que hay 45. Es decir, de las 179 manadas, 100 manadas están únicamente en estas dos provincias. Hay, por tanto, una clara recuperación del lobo. El lobo ha superado esa barrera del río Duero y aquí, en un mapa quizá más gráfico, vemos las manadas que están representadas por esos puntos. Serían los grupos reproductores, y estos serían ejemplares aislados, pues que se desplazan o siempre van por delante de las manadas. Incluso pueden hacer desplazamientos muy largos, pero luego no consolidarse como manada reproductora. Y vamos un poco al quid de la cuestión. ¿Cuál es el problema del lobo? Pues el problema del lobo son los daños que produce ¿a quién? Fundamentalmente a la ganadería.
Y yo siempre decía la ganadería extensiva, pero como ha habido algún ataque de lobo puntual, alguna explotación ganadera intensiva, es decir, entra el lobo dentro del corral, dentro de la explotación, es excepcional, pero en cualquier caso, son los ataques al ganado, ovino, vacuno, equino, porcino, que también veremos que ha podido haber ataques, pues ese es el problema fundamental, los ganaderos que sufren ataques de lobo y ataques continuados. Y al menos aquí en España, yo siempre digo que los ataques son mucho más graves en la ganadería de leche, en el ganado de ordeño, al ganado de carne. ¿Por qué? Porque las explotaciones de ordeño, el lobo ataca fundamentalmente al ovino y al caprino, las vacas de leche están confinadas y no han sufrido ni un ataque. En el caso del ovino y caprino de leche, el lobo puede, en un ataque de una manada, puede destrozar, puede, lo que llamamos una lobada, puede, digamos que eliminar a un rebaño o hacer muchísimo daño, porque estos huyen y en la estampida, pues bueno, pues pueden despeñarse y pueden terminar apelotonados o digamos, morir muchos ejemplares, digamos, indirectamente por el ataque del lobo. El conflicto del lobo, de muchas personas que dicen que no se puede eliminar ningún animal, ningún lobo, es porque lo hacemos equiparable a otras especies que tienen una capacidad reproductiva mucho menor, a otros vertebrados amenazados, generalmente grandes mamíferos, puede ser el oso grizzly, puede ser el oso pardo, puede ser el oso negro, puede ser el puma, que no tiene nada que ver con la estrategia reproductiva que decíamos del lobo. Estos estrategas de la K tienen poca capacidad de reproducción y son la práctica totalidad de los vertebrados amenazados. Pues el lobo justamente es una excepción, ¿eh? Y ya lo hemos dicho, que puede estar en hábitats muy diferentes, en ecosistemas muy distintos, que puede alimentarse de forma muy variada, de carroñas, de especies silvestres, domésticas, de pequeños roedores, de conejos, de liebres, etc. Su capacidad reproductiva es enorme, es un estratega de la R y luego tiene una estructura social flexible. Si eliminamos algún ejemplar, pues puede automáticamente sustituirlo otro. Si hay unas muy buenas condiciones de alimentación, puede reproducirse en más de una pareja, etcétera, etcétera. Por tanto, el lobo es una especie flexible, oportunista y que va a seleccionar a las presas más variables. ¿Por qué digo esto? Porque si el lobo tiene que elegir entre un ungulado silvestre, un corzo, un ciervo o un jabalí, o una oveja y una cabra o una vaca, pues va a elegir siempre al ganado doméstico porque es mucho más sencillo de cazar, han perdido el instinto. Y esta diapositiva que pongo de que el lobo utiliza la carroña, se ha alimentado, es porque como comentaba al principio, con la encefalopatía espongiforme en el año 2002 y hasta durante 10 años las carroñas en el campo eran muy escasas debido a que se eliminaban por razones sanitarias relacionadas con este mal de las vacas locas, con la encefalopatía. Después de mucho tiempo, y no por el lobo, sino para alimentar a las aves carroñeras, a los buitres en España, se permitió eliminar carroña en el campo, en zonas inaccesibles, e indirectamente eso ha favorecido al lobo, que si puede se alimenta de carroña. El lobo, como decíamos, puede utilizar muchos hábitats y el ejemplo que comentaba al principio de que Castilla y León es un paradigma de los hábitats del lobo, pues va desde la cordillera cantábrica o desde las montañas más altas de 2.000, 3.000 metros hasta paisajes esteparios o de meseta y sobre todo está en zonas adhesadas, ahora mismo que es donde más daño origina, del sur de la comunidad autónoma, lo que os decía de Salamanca, Ávila y Segovia.
Esta compatibilidad, para algunos incompatibilidad del ganado con el lobo se producen por los daños, y aquí os pongo distintas fotografías con daños pues, a terneros, a ovejas, ¿vale? Aquí pongo esta diapositiva para decir que el lobo realmente puede ocupar cualquier paisaje siempre que sea aceptado por el ser humano. Esa es la clave. Y he puesto esta diapositiva de una dehesa salmantina para explicar que en las zonas de dehesa, que son zonas de ganadería extensiva, en las cuales se mantiene un arbolado disperso, este arbolado puede dar frutos, pero la clave es que da sombra y permite que el pasto crezca durante más tiempo. En la zona de, por ejemplo, Salamanca, que es la zona de dehesa donde comienza la dehesa en España y que está el lobo ahí justamente al lado, pues no se admite por varias razones. Una de ellas es lo mal que se defiende el ganado de lidia, y segundo, el daño que origina en las explotaciones de la dehesa el lobo cuando entra, porque, digamos, no están acostumbrados a defenderse de las mismas, no disponen de perros de vigilancia, es más difícil y más complicado. Y en estas zonas de dehesa las tenemos que distinguir de las zonas de montaña, en las cuales puede haber una ganadería de esa zona, que se llama ganadería estante, el ganado ovino, el vacuno que hay, y también es zona en la cual durante las épocas del verano se suelen desplazar en lo que se llama transhumancia ganado desde zonas más alejadas, en las cuales las temperaturas se elevan mucho. En estas zonas de montaña hay menos conflicto, porque durante el invierno el ganado de la zona, que es el que está allí, pues se suele estabular, y además se utilizan desde tiempos inmemoriales mecanismos de defensa como los perros mastines. El lobo, el peligro que yo os decía, que comentaba, son las lobadas. Cuando ataca, y mueren muchos ejemplares, muchos asfixiados por apelotonamiento, si están en una zona en la que no pueden escapar, si entran en una explotación también puede ocurrir, y luego, pues cuando huyen, pues muchos animales en zonas de montaña pueden morir despeñados, pues pueden quedar malheridos al meterse entre zarzas, entre distintos lugares, y entonces, bueno, pues en un solo ataque pueden morir muchos ejemplares. Pero el peligro, además de esto que os decía, aquí veis una explotación de ovino de leche en estabulación. Entró el lobo y eliminó a más de 70 ejemplares. Es muy raro, es complicado que lo haga, pero en este caso lo consiguió, porque los perros no tenían perros mastines, no tenían en ese momento perros para vigilar en el exterior, y el lobo les atacó. Pero mirar, donde está ahora mismo atacando el lobo es en algunas zonas de montaña a los potros y a los caballos, fundamentalmente ganado joven. Es muy difícil que lo haga sobre una vaca, suele atacar a terneros y sobre todo a terneros jóvenes, de unos días de edad. Es la mayoría de los ataques. Estos son unos terneros de unos días, de raza de lidia, que es una de las razas que más se defiende. Y también ha habido ataques, muy poquitos es cierto, sobre cerdos, cerdos que están en extensivo, en pastoreo, aprovechando la bellota de las encinas, y que tienen un elevado valor. Los cerdos ibéricos, pues un jamón, una sola pierna de un cerdo de bellota, pues puede tener un valor de 700 euros o dólares, como se prefiera, o sea, un valor elevadísimo. Estos son los daños que hay en Castilla y León, la mayoría ahora mismo en la provincia de Segovia, a ganado vacuno extensivo. Y los daños, estos serían 2 millones de euros, pero solo son daños directos, no se consideran los daños indirectos. Podríamos multiplicar por 5 o por 6 ese valor, o sea, serían unos 12 millones de euros, aproximadamente el equivalente de dólares, y en pesos mexicanos creo que habría que multiplicar por 5. Pero es ya un valor importante, pero digamos que asumible a nivel global. El problema no es solamente la totalidad de los daños,
sino la incertidumbre que provoca a los ganaderos. Ahora mismo, como comentaba, la mayor parte de los daños están en la provincia de Ávila. De unas poquitas manadas, 6 o 7 manadas, están provocando la inmensa mayoría de los daños de Castilla y León, más de la mitad, con muchísimas reclamaciones a juzgados. Es decir, aunque reciban indemnizaciones de la administración, hacen reclamaciones por esos daños indirectos y que son complejas de valorar y que podríamos concretar. Aquí vemos unas vacas avileñas típicas de las que sufren ataques, sobre todo los terneros, los animales jóvenes, y aquí vemos estas vacas con una nevada y con unos perros. Estos perros de gran tamaño son perros mastines españoles, que son una herramienta para luchar frente al lobo. Aquí esta es una raza francesa, la raza Limousin, que también hay en la zona de Salamanca, y ahí con un perro mastín. Por tanto, el principal problema del lobo es los daños a la ganadería extensiva, la ganadería en pastoreo. Las pérdidas, evidentemente, son más graves si fuesen en animales reproductores, lo que decíamos de la leche. Son muy graves si atacan al ganado de lidia por el elevado valor unitario. Y uno de los problemas con los que nos encontramos ahora mismo en general en Europa Occidental y en concreto en España, es la falta de pastores. Ya la gente no quiere sacrificarse y ser pastor, y eso es un problema para poder vigilar a los rebaños con pastores y con perros, que sería una de las soluciones, sobre todo en el ganado ovino, en las ovejas y en las cabras. Los daños globales, repito, son asumibles. El 1% de la población total de la población ganadera, pero claro, el problema es cuando afecta a un solo ganadero y le mata el lobo a lo largo del año 30 o 40 animales, aunque sean terneros. Eso es el principal de los problemas. ¿Y qué soluciones tenemos? Pues tenemos 3 grandes grupos de soluciones que veremos muy rápido. Medidas preventivas, fundamentalmente el vallado para que el ganado esté dentro y los perros de guarda y defensa, perros tipo mastín. Medidas compensatorias que están relacionadas con los seguros. El modelo, por cierto, español de seguros es un modelo copiado del modelo mexicano en su momento. Y pagos compensatorios que al final son indemnizaciones que realiza sin previo contratación de un seguro la administración en determinados lugares. Y luego estarían las medidas de gestión poblacional, que es el eliminar ejemplares, bien mediante la caza, bien mediante el control de las administraciones. Bueno, pues esto que lo vemos aquí con más infografía, lo vamos a desarrollar muy rápido. En primer lugar, medidas preventivas. El vallado, en el caso de nuestro país, prácticamente solo es viable en ganado ovino para recluirlo durante la noche. El vallado que tiene la ganadería extensiva, el lobo lo salta con facilidad, y aunque tuviésemos perros mastines, si tenemos, por ejemplo, ganado vacuno que se dispersa por el campo, no podríamos tener tantos mastines suficientes para vigilar cualquier ataque que realice el lobo por la noche. Eso es un imposible. Podríamos poner también barreras acústicas. Esto se llama fladri o barbacana, que es una línea con una serie de plásticos que meten ruido. Como veis, se pone delante del vallado normal, asusta al lobo al principio, se puede incluso electrificar, pero al final el lobo se acostumbra y termina no haciendo caso. También se ha hablado del uso de burros para alertar a las vacas. Solo tiene efectividad al principio y luego el lobo pues lo que hace es eliminar al burro. También se podrían utilizar collares GPS para que las ovejas, cuando están nerviosas, envíen una señal de alarma para que el ganadero se acerque. Las nuevas tecnologías se pueden utilizar, pero en el ganado ovino serían factibles, en el ganado vacuno es casi imposible o muy difícil. Aquí veis lo que os decía de un vallado electrificado. Esto por la noche con unos perros mastines, pues podría ser una solución, pero esa solución es mucho más compleja, mucho más cara en el caso del vacuno, prácticamente inviable.
Todo esto que vais a ver aquí son de proyectos de la administración para hacer vallados, digamos, inaccesibles para el lobo, para los animales más jóvenes, muy complejo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis el Turbo Fladry, pues esto sería una dehesa con un cierre tradicional, que es con un vallado de piedra, que el lobo lo salta bien. Bueno, pues se pone este Fladry o esta barrera electrificada y puede servir para algo, pero solo al principio. Estos otros ejemplos son muy difíciles. Y una medida preventiva en la que está de acuerdo todo el mundo y que me gustaría decir que es la solución, porque como me presentaban, pues también soy presidente de la Canina, y la Sociedad Canina Leonesa es la promotora fundamental del perro mastín. Los mejores mastines están aquí en la provincia de León, se organiza un campeonato, y el mastín es un gran defensor del rebaño, pero es especialmente efectivo con ganado menor, es decir, con ganado ovino y caprino. Ya es mucho más complicado cuando hablamos de ganado vacuno, como veremos a continuación. El mastín tiene que tener unas buenas características morfológicas. Es fundamentalmente un perro muy grande, con una elevada alzada a la cruz, con un peso notable, y que el lobo, pues si lo ve de lejos y ve a unos cuantos mastines, pues se lo piensa antes de atacar a esa ganadería. Aquí vemos, pues eso, un mastín pues con una alzada a la cruz de 80 y tantos centímetros, que es considerable, un peso de 90 kilos. Se les hacen pruebas funcionales a los mastines, recorriendo pues 25 kilómetros, a ver cómo responden los perros. Aquí tenemos perros de belleza, pero que en su momento se pasaron a cuidar rebaños y lo han hecho perfectamente. Y el hecho fundamental para que el mastín sea efectivo es que se vincule con el rebaño, que en la etapa de socialización entre los 2 y 4 meses lo haga con el ganado con el que va a estar. Si es ovino, con ganado ovino, que se adapta bastante bien, relativamente bien, y se camufla con el ganado ovino y va a ser un defensor de ese rebaño. Esto, que es relativamente sencillo en esta especie, en el caso del ganado vacuno se complica mucho. En primer lugar, porque necesitamos que el cachorro en la época de cría, cuando es pequeño, esté con unos terneros. Y el ganado vacuno en extensivo, pues las madres están con los terneros y no dejan acercarse a los perros. Segundo, porque el ganado vacuno se dispersa en el campo. El ganado vacuno en extensivo, pues igual en 600 hectáreas hay 200 vacas y cada una está dispersa, y sería imposible disponer de tantos mastines como grupos de vacas se hacen. Por tanto, la efectividad del mastín en el caso del ganado vacuno, que es ahora el principal problema, es considerablemente menor, mucho menor. En la socialización, el mastín no debe de estar en contacto con el ser humano, o lo mínimo, y sobre todo no debe de estar en contacto con niños. No es una mascota, es un animal para defender. Para ganado ovino, con 2 mastines por cada 100 ovejas sería suficiente, y para 1000 ovejas con 8 bastante. En el caso del ganado vacuno se necesitan muchas más. Esta es una foto reciente, esto es los campeones de mastín de un año. El mantenimiento de un mastín es relativamente caro, pues entre 300 y 500 euros. Su precio oscila entre 500 y 1000 euros, y su vida media lamentablemente no es muy alta, 8 años, con lo cual hay que reponer bastante. El otro grupo de medidas serían las medidas compensatorias, o si queréis, pues los seguros. Hay 2 posibilidades. Una son los seguros contratados a través de Agroseguro, que es la entidad aseguradora obligatoria para los seguros de ganado. Hay de ganado vacuno, de cebo, ganado vacuno de reproducción, de lidia, de ovino y caprino, de equino y de otras especies, y eso contratas el seguro y hay una subvención por parte del Estado muy importante, pero es voluntario. A la vez que estas medidas compensatorias, que repito, son voluntarias, estas medidas compensatorias de seguro que son voluntarias, las administraciones, especialmente la Junta de Castilla y León y las comunidades autónomas de Galicia y de Asturias y de Cantabria, tienen una serie de pagos compensatorios. Donde más se han desarrollado es en Castilla y León, porque al sur del río Duero estaba prohibido la caza. Y
Por esa razón, la Junta compensaba los daños al sur del río Duero. Como esto ha cambiado ahora y ahora está prohibido cazar el lobo en cualquier zona de nuestro país, probablemente el desarrollo de los pagos compensatorios será muchísimo mayor y digamos que todas las comunidades van a tener que disponer, si la situación sigue así, de ese pago compensatorio que reclamarán los ganaderos al no permitirse la caza. Y ya para ir acabando, también hay algún pago compensatorio indirecto por servicios ambientales, que es más bien anecdótico. Ya entramos en el control poblacional. El control poblacional hasta el año 2022, hasta este año, hasta agosto de este año, se permitía al norte del río Duero, era cinegética, se podían controlar las poblaciones mediante la caza, y al sur era no cinegética, solo se podían controlar, eliminar ejemplares por daños reiterados a la ganadería, que se hacía en pequeña medida, sobre todo donde más se solicitaba en Salamanca y bastante menos en la provincia de Ávila. Desde agosto de este año, el gobierno actual ha decidido incluir al lobo por distintas razones en el listado de especies con protección especial, que en la práctica hace que no se pueda cazar el lobo en ningún lugar de España. Yo tengo mi opinión personal, pero simplemente quiero decir que todas las comunidades autónomas, con independencia del gobierno que tenían, y había de todos los colores, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, se opusieron a esta inclusión del lobo como especie no cinegética, es decir, en el catálogo de especies protegidas. Esto todavía las consecuencias no las sabemos, es muy pronto, pero creo que va a ser muy negativo, es una opinión personal, para la especie, y bueno, lo que se está viendo hasta ahora es que efectivamente se han enconado las posiciones. Y para acabar, efectivamente, el impedir el control poblacional o el permitir el control poblacional origina un conflicto social. Y ese conflicto social lo podríamos simplificar de la siguiente forma. Un enfrentamiento, repito, simplificar, entre la población rural, que está a favor al menos del control poblacional del lobo. Hoy ya hay pocos ganaderos que digan que hay que eliminarlo completamente. La mayoría solo pide que haya un control de la población para que no aumenten excesivamente los ejemplares. Y por otro lado, el sector urbano, que los más radicales quieren que no se elimine, que no se mate ningún lobo y por tanto que no haya ningún control poblacional. Esas, digamos, posturas tuve, digamos, la mala suerte de poder vivirlas directamente, porque eran enfrentamientos muy desagradables, en el Plan de Gestión y Conservación del Lobo en Castilla y León. Ahora se han separado las comisiones, la comisión técnica no nos hemos reunido, la comisión social, entre comillas, pues al final es un enfrentamiento entre ecologistas y ganaderos fundamentalmente. Y eso da lugar a una serie de manifestaciones, tanto de los grupos ecologistas como de los ganaderos, pues abogando unos porque haya un control poblacional y otros porque no se elimine ningún ejemplar. Se complica la cuestión con el auge del turismo del lobo, el cual también no quiere que haya caza, evidentemente, porque eso les complica un poco la existencia. El turismo del lobo es el avistamiento del lobo y eso, digamos que aunque en teoría es compatible con la actividad cinegética, en la práctica la dificulta. Por tanto, para resumir, diríamos que lo importante es conocer cuáles son las características del lobo, informar cómo se comporta, qué hace, divulgar, difundir todo lo que se pueda. Y pensar que hay muchos problemas, pero sobre todo tenemos que defender a la ganadería extensiva como fundamental para conservar los agroecosistemas, que son los ecosistemas que ahora mismo predominan en los países desarrollados. Las partes virginales de naturaleza apenas si quedan en algunos espacios protegidos. Y por tanto, defendemos al lobo, sí, pero defendemos también su control. Nada más, muchas gracias por su atención. Con esto ya concluimos.
Doctor, una plática por demás interesante que ha generado una gran cantidad de preguntas. Trataré de dar lectura a la mayor cantidad de ellas. Pero antes que nada, quiero ser portavoz del agradecimiento y la felicitación por parte del doctor Luis Fernando Cisneros Guzmán, que es nuestro decano aquí del Centro de Ciencias Agropecuarias, quien le agradece su presentación. Muchas gracias. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿un control cinegético podría ser más factible que utilizar medidas preventivas? Esto en cuanto a los gastos de manutención de los mastines. Sí. Te oigo un poco lejos. Ok, me voy a sacar un poco más. Dice, Gerardo, te oía un poco lejos ahora. A ver, ¿ya me escucha mejor? Sí, ahora un poco mejor, sí. Dice, un control cinegético podría ser más factible que utilizar medidas preventivas. Esto en cuanto a los gastos de manutención de los mastines. Sí, los gastos de manutención de los mastines pueden estar o podrían estar subvencionados. El problema sobre todo es que el número de mastines necesarios para la especie problemática actualmente, que es el ganado vacuno, es muchísimo más elevado el número de ejemplares. Y sobre todo, la socialización de los mismos es complicada y en esas zonas no tienen costumbre de tener mastines, en Ávila, en Segovia, en Salamanca. Y como el lobo se expande a mucha rapidez, al final no solo es un tema de costes, es un tema de que al expandirse tan rápido la población no da tiempo a disponer de suficientes animales y bien socializados. Ese es el verdadero problema. Yo creo que el tema de los costes, las administraciones podrían perfectamente asumirlo, al menos inicialmente de hecho, la administración regala mastines a aquellos ganaderos que lo soliciten. El problema es que se necesitan muchos y se necesita tiempo para hacer una buena socialización, para acostumbrar a los mastines a esa ganadería. Bien, otra pregunta más. Dice, ¿estas medidas preventivas también se pueden utilizar en coyotes? Sí. Esas mismas medidas preventivas se podrían utilizar para los coyotes. De hecho, el coyote tiene un tamaño menor. Aquí en España, por ejemplo, el zorro no es un problema porque no ataca quitando algún pequeño cordero, vamos, poquísimo, y no es una preocupación, cosa que con el coyote es diferente. Pero se podrían utilizar perfectísimamente para el coyote, claro que sí. Hay otra más, dice, los ataques de los lobos pueden trasladarse a las zonas urbanas y ¿qué impacto tendría? Repite, Gerardo, no te he escuchado bien Sí. la pregunta. Dice, los ataques de los lobos pueden trasladarse a las zonas urbanas y ¿qué impacto tendrían? Sí, claro que se pueden trasladar a las zonas urbanas. De hecho, ya existen imágenes, tanto en España como en Italia, de lobos en poblaciones, digamos, ya de un cierto tamaño. También pueden llegar a una capital. Aquí en León está muy cerquita, pero sobre todo lo que hacen es entrar en pequeñas poblaciones por la noche y muchas veces han atacado a perros y se los han comido. Y esto, que tendría un impacto muy elevado, se suele ocultar y esos vídeos rápidamente son eliminados o considerados como inadecuados para que no se difundan, pero eso es un hecho real. A ver, ataques a seres humanos tendría que aumentar mucho la población y serían complicados. Además, cada vez hay menos gente en el mundo rural y lamentablemente menos niños. Ya aquí en España las últimas noticias es que en muchas poblaciones ya hay más perros que niños. Entonces, en España los últimos ataques a humanos, a niños, alguna muerte, fueron en los años 70. Y bueno, pues no. Pero que pueda haber lobos que entren en poblaciones importantes, sí. Que el hecho llamativo fue lo que enseñé de una explotación de ovino de leche, que además tenía una protección con perros porque, bueno, sabían que el lobo
no estaba muy lejos, pero que se atreva a entrar a saltar una tapia y meterse donde las ovejas, eso es muy complicado, pero muy, muy complicado. Y lo hace, es decir, que sí que es posible que termine en ambientes periurbanos sin ningún problema. Correcto. Dice, al implementar el control cinegético, ¿se llegan a disminuir considerablemente los ataques hacia la ganadería? Claro, digamos, el control cinegético, tal como se organizaba en nuestro país, fundamentalmente Castilla y León, porque la caza estaba permitida también en Cantabria, pero hay muy pocas manadas y tienen... En Galicia también está permitida, pero no se hace por diferentes razones, y en el caso de Asturias, que es la otra comunidad, no se hacía caza, pero al final se eliminaban muchos ejemplares por la administración, por lo que sería la guardería, no sé cómo llamáis allí, a los agentes medioambientales, agentes forestales, bueno, pues digamos en Asturias eran los que lo hacían. Aquí lo que se establecía era un cupo anual de extracciones de lobos, y si ese cupo se cumplía, pues disminuían considerablemente los ataques. Pero voy a ser claro, lo importante de la actividad cinegética hubiese estado al sur del Duero. Entonces, como al sur del Duero, que era donde se expandía la población, no se podía cazar, pues realmente la repercusión que la actividad cinegética tenía sobre la ganadería era pues que los daños en las provincias donde se cazaba más o menos se mantenían y se controlaban en niveles asumibles. Pero hay que ser sincero, los daños en las zonas nuevas no se producían porque no había caza, es que no podía haber caza. Se producían porque la administración, que es la encargada en ese caso de eliminar ejemplares, pues lo hacía en función de la presión de los ganaderos. En algunas provincias como Salamanca la presión era muy alta porque el lobo hacía mucho daño a las ganaderías. La raza de Lidia es la que peor se defiende del lobo, y sin embargo en las provincias de Ávila y Segovia la presión, por distintas razones, de los ganaderos era menor, y bueno, pues los lobos seguían provocando daños. Se eliminaban, digamos, pocos ejemplares en función de los necesarios para evitar los ataques. No sé si me he explicado. Sí, sí, claro. Sí, que sí quedó claro. En virtud de que, bueno, ya nos queda, prácticamente ya estamos en el tiempo, quisiera hacerle dos preguntas más, aunque se nos van a quedar en el tintero como 10 o 12 preguntas. Mire, voy a hacer una más, dice aquí. ¿Solo esa raza de perros puede ser de protección contra los lobos? Hay muchas más razas de perros que se pueden utilizar frente a los lobos, aunque yo hablé solo del perro mastín. Digamos que cualquier perro de una raza que tenga un tamaño, para simplificarlo, digamos que si un lobo pesa, o en la zona en la que esté, pesa 30 kilos, si nosotros tenemos ejemplares de perro del doble de peso y que los socializamos para que protejan al ganado, socializar es lo que hacemos con las mascotas para acostumbrarlas a nosotros, en este caso, pues con el rebaño. Si se socializa bien entre los 2, 4, 5 meses, el perro considera al rebaño su familia y la va a proteger. Evidentemente, un lobo, si ve a un perro de 20 kilos, pues lo va a matar. Con un perro grande ya se lo piensa. Entonces, la herramienta no tienen por qué ser solo perros mastines, que es un perro fabuloso, que es, digamos, el máximo de la selección que se ha conseguido frente al lobo, al menos en Europa, sino que nos valen perros grandes. Correcto. Hay una pregunta más, dice, en México es conveniente la reintroducción del lobo por temas de recuperación del medio ambiente, pero ¿cómo se puede hacer una reintroducción responsable y que beneficie sin que afecte a la ganadería? Claro, a ver, la reintroducción, digamos que aquí también en algunos grupos dicen que ya que el lobo ha desaparecido de Andalucía, hacemos reintroducción. En general, los biólogos son reticentes a las reintroducciones, pero claro, por supuesto que se pueden hacer. Yo creo
que el elemento clave para una reintroducción responsable es inmediatamente tener medidas preventivas que se proporcionen a los ganaderos gratuitamente y medidas compensatorias. Si no, no funciona. Pero he leído muchos trabajos de Norteamérica en el cual las pérdidas directas son solo la punta del iceberg, una pequeña parte. Digamos que entre 5 y 7 veces menos, habría que multiplicar por 5 o por 7 las pérdidas que realmente tienen los ganaderos. Por tanto, hay que hacer unos pagos generosos, debe de hacerse un control de esa población, probablemente con marcaje, con radiocollares, con GPS, al principio, muy paulatina en zonas concretas y siempre teniendo claro que son prioritarias las actividades humanas, las actividades ganaderas sobre el lobo como especie. El lobo no corre ningún peligro. Ojalá podáis recuperar la población de lobo mexicano, se vuelva a intentar, ojalá, lo digo de verdad, pero con todas esas medidas, hacerlo despacio para que los ganaderos se vayan habituando. Lo peor que puede pasar es que se piense que sin controlar la población va a aumentar y que vamos a conseguir la expansión del lobo de forma natural. Eso no va a ocurrir mientras haya ganadería y haya ganaderos que sufran en sus carnes los daños del lobo. Muy bien, doctor, y abusando su tiempo, ahora sí quiero hacerle más la última, porque hay varias preguntas que coinciden con el tema. Dice, ¿qué se espera en las poblaciones de lobos en los siguientes años, considerando los cambios climáticos o ambientales? Sí, yo estudié durante bastante tiempo el cambio climático. Yo creo que al ser una especie tan adaptable, no va a haber problemas importantes. Lo que sí es posible es que en las poblaciones más al norte, las poblaciones árticas, pues como ocurre con los osos, pues se desplacen hacia el sur, pero yo creo que tanto en Canadá como en las regiones de Rusia, que es donde están las grandes poblaciones, o el centro de Asia, esos desplazamientos no van a ser especialmente lesivos. En el caso concreto de España, la repercusión yo creo que va a ser pequeña. Evidentemente, el cambio climático puede originar lo que tenemos estos días, pues un aumento espectacular cuando hay lluvias o unas temperaturas muy elevadas, pero el lobo es una especie que se adapta y que ha habitado desde zonas polares hasta zonas desérticas. De hecho, el verdadero lobo no procede de las zonas polares, sino es al revés. El lobo ha ido colonizando desde las zonas del creciente fértil, desde esas zonas predesérticas donde empezó a habitar el ser humano, hacia el norte. Esa ha sido la expansión del lobo. Cada vez parece más evidente que ha sido así, no al revés. Correcto, doctor. Pues un tema que ha causado mucha expectación, controversia, muchas preguntas. Muy interesante, doctor. Le agradecemos su tiempo, su Pues presentación. yo también lo único que puedo hacer es estar a vuestra disposición para centrar un poco más el tema en este debate del animalismo, de la reintroducción. Bueno, cualquier tema relacionado con la especie y la ganadería extensiva, yo estaría encantado de poder ayudar y platicar como decís en México. Estoy encantado y me siento muy cercano. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Y bueno, pues espero que no sea la primera ni la última ocasión en que lo Pues tengamos aquí así participando con nosotros. lo pienso yo y encantado de haber estado en contacto y aquí estamos para lo que deseéis. Un fuerte abrazo desde España. Igualmente, doctor, fuerte abrazo. Gracias. Gracias a usted. Perfecto, damos por concluida la sesión.